noches. Buenas noches. Señor les bendiga a todos. Buenas. Vamos a dar hoy la segunda parte de lo que empezamos el martes anterior. Recuerda que habíamos dado la cuenta del Homer. Y yo les dije que la cuenta del Homer era un proceso de refinamiento espiritual de 49 días. Desde el otro día de la fiesta, desde que empezaba la fiesta de Pesaj, 49 días hasta llegar a Shavuot o Pentecostés. Pero también les dije de que hoy vamos a ver otro paralelo que se da junto con la cuenta del Homer, que es el proceso de peregrinación que hizo el pueblo de Israel hasta llegar a Sinaí, que es donde recibe la Torá y que eso coincide con la fiesta de Shavuot. Entonces, esto es un proceso aparte, ya no es la cuenta del Homer mismo que vimos el martes pasado, sino es un proceso de peregrinación del pueblo hacia el monte Sinaí. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, entonces tenemos que el pueblo sale ¿de dónde? ¿De dónde salió el pueblo? De Egipto, ¿sí? Dijimos que Egipto es Mitzrayim, que quiere decir opresión, angustia, límites. Bien, entonces el Señor nos saca ¿de dónde? De Egipto, para llevarnos primeramente hasta un encuentro que va a marcar el cambio de la historia del pueblo, que es en el monte Sinaí, cuando recibe la Torá. Y de ahí empieza el proceso hasta llegar a la tierra prometida. ¿De dónde sale el pueblo de Israel? Primero dijimos de Egipto, pero sale de Ramesés. Ramesés. Esa va a ser la primera etapa. Pero quisiera que leamos unos versículos primeramente en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el versículo 11 que dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Puedes repetir la cita, por favor? Sí, Primera de Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11. Y 11, sí, versículo 6 y versículo 11. Pablo va a decir que todas estas cosas, y está hablando específicamente de la salida del pueblo de Egipto y su peregrinación hacia la tierra de Israel, dice que todas estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que entender de que no solamente el Antiguo Testamento y los dos libros donde relata esto, que es Éxodo y Números, no solamente hablan para contarnos la historia del pueblo, sino que es un ejemplo para nuestra vida. Y así es como tenemos que leerlo nosotros hoy, ¿sí? No como algo netamente histórico, sino cuáles son las enseñanzas para cada una de nuestras vidas hoy. Lo interesante es que el libro de Números va a mencionar, en el capítulo 33, va a mencionar lugar por lugar, y va a ir dando detalles que si uno dice, no veo acá lo espiritual, ¿con qué objetivo el Señor dejó algo tan detallado de cómo fue etapa por etapa desde la salida de Egipto? ¿Sí? Entonces nos está dando ya una pista de que esto no solamente era algo histórico que Dios quería quedar asentado, sino que quería que sea ejemplo para nuestras vidas. Y es así como debemos leerlo. ¿Puedes repetir la cita de números, por favor? Números 33. Ok. ¿Ahí están todas las jornadas? Ahí están todas las jornadas. Exactamente. ¿Qué son? 42. Son 42 jornadas, 42 etapas en el camino hasta llegar a la tierra de Canaán o la tierra prometida, ¿sí?
Pero hay otro versículo de Pablo en el libro de Romanos. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Dice que todo esto que se escribió, y otra vez más Pablo va a estar haciendo referencia a Éxodo y a Números, dice que todas estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. ¿Para qué? Para que con la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? El pueblo estaba yendo ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Por eso estas son enseñanzas para que alcancemos las promesas. ¿Sí? Entonces, estas palabras tienen que ser palabras claves para ustedes. Enseñanza para nosotros, la peregrinación que todos estamos haciendo. El pueblo de Israel lo hizo ¿desde dónde? Desde Egipto hasta Canaán, que después pasa a ser la tierra de Israel. Y nosotros, nuestra peregrinación desde aquí hasta que lleguemos a la presencia del Señor. ¿Sí? Pero es un peregrinaje y que solamente vamos a alcanzar aquellos que tengamos paciencia y consolación para poder alcanzar estas promesas. Las promesas están para todos. Las promesas de Dios son para todos. El que la agarra. ¿Sí? Entonces, esto está escrito para que nosotros con paciencia alcancemos las promesas. ¿Amén? Amén. Y ahora sí vamos al versículo de Números. Números 33, versículos 1 y 2. Les digo ya que es todo muy engorroso. Si uno lo lee solo, quiere agarrar el capítulo 33, agarra 4 o 5 versículos y sale a correr porque dice, yo, ¿qué hago con esto? ¿No? Fíjense el 1 y el 2 nomás que dice. Números 33, versículos 1 y 2. Dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas, por mandato del Señor. Estas pues son sus jornadas con arreglos a sus salidas. Parece un trabalengua, díganme si no. ¿No es cierto? Es un trabalengua que las jornadas que salieron de la tierra, sus salidas conforme a las jornadas con arreglo a sus salidas. Parece realmente que estaba confundido Moisés de tanto dar vuelta cuando se puso a escribir, ¿no es cierto? Pero todo tiene un sentido en la palabra. Y es lo que siempre le decimos con el pastor. Cuando algo no estoy entendiendo o me está repitiendo algo el texto, es porque me está queriendo decir algo y que tengo que prestar atención. Y acá vemos dos palabras que son muy importantes, que es jornada y salidas. Jornada es una y la otra es salidas. La palabra jornada en hebreo es la palabra masá. Masá. Para aquellos que saben hebreo. ¿Saben qué es esta palabra más? La jornada, para que se pueda entender más bien, es la palabra en inglés journey, que es una jornada, pero cuando está hablando de un viaje, ¿sí? No es solamente la jornada del día, sino que va más allá. Pero la palabra original, jornada, fíjense qué interesante que es. Quiere decir partir por desarmar las tiendas. Fíjense qué interesante que es esto. Es partir o salir de viaje, pero desarmando las tiendas. Entonces, jornada, masá, es partir, pero tiene una implicación que es desarmar las tiendas. Entonces nos está hablando de una jornada que implica un viaje y que implica
levantar tu campamento de donde estás y ponerte en movimiento. ¿Se va entendiendo cómo esto va tomando marcha? ¿Sí? Va empezando a caminar la idea, ¿no? Entonces les quiero leer todas las definiciones que hay de jornada, que es partida por desarmar las tiendas. Marchar no necesariamente es una jornada de un día, sino que implica punto de partida hacia un viaje. Es un punto de partida hacia un viaje. Esas son las jornadas que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y las salidas quiere decir un avance, salir de un lugar, declarar algo, pero van a ser como un punto. Entonces, la salida va a ser el punto de donde sale y la jornada es el camino, para que se entienda, ¿sí? Entonces van a ir juntos las jornadas y las salidas, ¿sí? Entonces el pueblo levanta campamento desde una salida y se va en este recorrido o viaje que es la jornada, ¿sí? Ahí más o menos para ponerlos un poquito en contexto y que puedan entender estos dos versículos que parecen así un trabalenguas si los leemos sin entender un poquito más esto. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que nos dice el texto acá? Porque pensemos que esto es el pueblo saliendo de la esclavitud. Empieza este recorrido, empieza esta jornada. ¿Qué es lo que les está diciendo? Para empezar este camino o para empezar a recorrer este camino, tengo que levantar mi campamento. Tengo que levantar mi asentamiento de donde estaba y tengo que moverme. O sea, es dejar un lugar. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando llegamos al Señor y empezamos este recorrido, cuando el Señor nos saca de Egipto. Porque nosotros entendemos cuál es el significado espiritual de Egipto. ¿Qué es Egipto? El mundo, el sistema, ¿sí? Lo que te tiene atado. Cuando nosotros conocemos al Señor, decimos que salió de Egipto, ¿sí? Y para salir de Egipto, tenemos que levantar campamento. Tenemos que levantar campamento. Esa es la manera en que salimos de Egipto. Digo, salgo de acá. Pero tiene que ser una actitud, ¿sí? Es una actitud este tema de levantar el campamento. No es solamente así, conozco al Señor y empiezo a seguirlo. No, tengo que dar un paso. ¿Y cuál es ese paso? Levanto mi campamento. Saco mi carpa del mundo, saco mi carpa del sistema como símbolo o signo de que quiero avanzar. ¿Se entiende o no? Sí, entiendo. ¿Sí? Entonces, para empezar la peregrinación hay que decidir salir y empezar este camino. Otras cositas, todo esto les voy dando pistitas para poder entender a dónde nos metemos. Algo a tener en cuenta son dos cosas. Primero, que va a hablar el texto de jornadas en plural. No va a hablar de jornadas, sino jornadas. ¿Sí? Y esto es para que justamente nos aclara ver esto, como la pregunta que me hicieron recién, cuántas estaciones son, cuántas etapas o cuántas salidas, que son 42, que no es un solo viaje. Porque la Biblia podría decir se inició este viaje. Pero ¿por qué va a hablar en plural? Porque nuestro recorrido va a tener distintas etapas. Y como siempre les decimos, estamos en un proceso. Y las jornadas también son un proceso. Por eso es que no es una sola, son muchas. ¿Sí? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que no es que empiezo una jornada y ya llego. No es que empecé, bueno, conozco al Señor, empiezo a caminar y ya llegué. No, esto, hermanos, es un proceso y que me va a llevar muchas etapas hasta poder llegar a donde el Señor quiere tenerme. ¿Sí? El pueblo de Israel tuvo que hacer 42 estaciones para llegar a la tierra prometida. ¿Amén? Amén. Lo segundo, cada jornada va a marcar la salida de algo. Cada jornada me va a marcar una salida de algo. O sea, algo voy a tener que dejar para poder seguir a la nueva etapa. Si no dejo algo, no voy a poder alcanzar el próximo nivel. No voy a poder alcanzar la próxima etapa. Entonces, no es que empiezo y
y ya llegué. No, por eso es que a veces uno dice, ¿hasta cuándo, Señor, me vas a seguir tratando? ¿O hasta cuándo? No, esto sigue. Porque la idea es que vayamos perfeccionándonos. Como vimos en la cuenta del Homer, la idea es refinarnos espiritualmente. Y cada semana vamos a ir tratando un área del alma. Acá con esto es, cada nueva etapa me va llevando un poco más arriba o un poco más cerca de la tierra prometida. Amén. Amén. Si no dejamos lo que el Señor nos pide que dejemos, no estamos listos ni preparados para recibir aquello nuevo que tiene que venir. Entonces, cuando queremos recibir lo nuevo, sí o sí hay que dejar algo atrás para poder continuar con este camino. En Hechos de los Apóstoles 1:7, solamente les voy a leer, si ustedes quieren anotar, porque es muy interesante acá unas palabras que usa el Señor antes de ascender. En Hechos de los Apóstoles hay una expresión de Jesús que dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces vamos a tener jornadas, salidas y sazones. Todo esto son terminologías de lo que es esta peregrinación que va a hacer el pueblo de Israel. Tenemos entonces jornadas, salidas y sazones. ¿Qué son las sazones? Las sazones son puntos especiales en el proceso. Es como un tiempo específico, ¿sí? Entonces, yo salgo de un lugar, como vamos a poner el caso de Ramesés, que es el primer punto. Yo salgo de acá y estoy en la jornada. Cuando acá llego al punto donde estoy listo, es la sazón. Y ahí el Señor dice, levanten campamento, vamos para el próximo camino. ¿Sí? Entonces, salgo de algo, dejo algo atrás y empiezo este recorrido con el Señor. La sazón de la que habla Jesús es cuando ya estamos listos, preparados para el próximo nivel. Y esto es para que ustedes puedan ir guardando estas palabras para cuando después lean en el Nuevo Testamento puedan entender de dónde viene todo esto y a qué está haciendo referencia el Señor. ¿Puedes repetir la definición? ¿De sazón? La sazón es un punto especial en el proceso. Es cuando llegamos al punto que el Señor quiere y ahí estamos listos para avanzar al próximo nivel o a la próxima etapa o a la próxima estación. La primera salida entonces va a empezar en Ramesés y es Números 33:3. Números 33:3 dice: de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Vieron que acá en Números está asociando el mismo día que empezamos a leer el tema del Homer. Empieza justo con la cuenta del Homer, por eso es que va asociado esto, porque este mismo día, el mes primero, a los 15 días del mes, el segundo día de la Pascua, se empieza a contar el Homer. Y ahí empieza la salida de Ramesés. Es la primera salida y empieza la jornada del pueblo de Israel ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué significa este Ramesés? ¿Qué significa? Ramesés es donde nosotros estábamos, por decirlo de una manera, esclavizados. Ramesés viene a representar el sistema que nos tiene cautivos. Todo el sistema, ¿sí? No es Estados Unidos o Rusia, es el sistema que nos gobierna, ¿sí? El sistema que gobierna todo, ¿no es cierto? Que está dominado ¿por quién? Por el príncipe de este mundo, ¿sí? Que entonces no sigue al Señor, no sigue las reglas, entonces de ahí es donde el Señor nos saca, ¿sí? Nos saca de Egipto,
¿sí? ¿Y qué es lo importante de Ramesés? Es poder conocer de dónde nos sacó el Señor. La primera salida que tenemos que hacer es saber de dónde nos sacó el Señor. Porque si no sabemos de dónde nos sacó, no vamos a entender lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Por eso es importante reconocer de dónde vengo. ¿Cuál es mi historia familiar? Como siempre nos dice el pastor. ¿De dónde? ¿Cuál es mi casa? ¿Qué es lo que pasó en la casa? Porque si no logro entender esto, si no logro entender de dónde me sacó el Señor, no voy a entender el propósito de mi vida. Ni voy a entender por qué son las pruebas y los tratos que tengo para poder salir de eso. Entonces, el primer punto es poder entender de dónde el Señor nos saca a cada uno. De eso también va a depender podríamos decir, los cortes espirituales que uno tiene que hacer para cortar las herencias espirituales que uno tiene, ¿no? A veces no tenemos conciencia de dónde estábamos y entonces no vamos a tener conciencia de lo que significa haber sido esclavo de ese sistema. ¿Sí? Si yo no soy consciente de dónde me sacó el Señor, no voy a ser consciente de todo el proceso de lo que Dios quiere hacer con mi vida y a dónde me quiere llevar. Entonces Ramesés significa, para nosotros va a significar la esclavitud, Egipto. Y la palabra clave acá que tenemos que tener es salieron. El pueblo salió, el pueblo comprendió de dónde salió y nosotros tenemos que comprender de dónde salimos. Y acá tenemos que entender otro punto más, que es que la redención siempre va a ser corporativa. Acá quiero volver al versículo. No estoy encontrando cuál era. ¿Qué decía? Uno dice que salieron con sus ejércitos. Que ese es el que necesito acá. Pero ya lo voy a encontrar ahora. Acá está, en el 1. Volvemos a Números 33, 1 y 2. Dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Cuando el Señor va a hacer una redención, la redención siempre va a ser corporativa. ¿Qué quiere decir esto? Para que podamos entender el plan de salvación del Señor. Recuerden que cuando el Señor los llama a Abraham, para que Abraham salga de su tierra, ¿y qué le dice? Que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra. El Señor lo elige a Abraham, pero para bendecir primero a su familia y después para bendecir a todas las familias. Por eso después va a decir el Nuevo Testamento: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Más allá de que la salvación siempre es personal, pero siempre decimos que Dios lo que quiere es, empieza con uno, pero está pensando siempre en las familias. ¿Amén? Ese es el plan de Dios, salvar a la familia. Y ustedes saben que una comunidad está formada por grupos de familias, ¿sí? Entonces siempre desde el principio todo fue pensado en familias. La redención siempre va a ser corporativa y eso es algo que tenemos que tener siempre presente. Ya desde Adán y Eva, dice que Adán y Eva pecaron, ellos andaban buscando cómo cubrirse porque se dieron cuenta de que estaban desnudos, y dice, y vino Dios y los vistió. Aunque ellos andaban cada uno buscando cómo cubrirse, va a hablar de en plural. Vino Dios y los vistió. Porque siempre la salvación va a ser corporativa. Siempre va a estar pensando en familia, en el pueblo. ¿Se entiende esto? Sí, amén. Okay. Como ustedes no me dicen nada, yo no sé si van entendiendo o no están entendiendo. Sí, muy bien. Entonces, tenemos que el pueblo salió de Ramesés, tenemos de que el pueblo tuvo que ser consciente de su esclavitud para poder salir,
porque hasta que no fueron conscientes de su esclavitud, no les interesaba lo que Moisés venía a ofrecerles. Ustedes se acuerdan que primero era como que Moisés rascaba donde no picaba. ¿Sí? Ellos estaban cómodos hasta que tuvo que venir más opresión y más opresión sobre el pueblo, y hasta que el pueblo no fue consciente de la opresión de la que estaban viviendo, no les interesaba lo que Moisés venía a venderles. Moisés les venía a vender un proyecto maravilloso, pero de los cuales a ellos no les interesaba. Entonces el Señor los tuvo que poner en más opresión, más opresión, más opresión, hasta que cuando vuelve Moisés, todo el pueblo se le suma. ¿Amén? Entonces, primero de eso hay que ser consciente de dónde estoy para poder salir. Si no soy consciente de que estoy atado a algo, nunca voy a poder pedir ayuda, ¿sí? Y en esto lo que siempre les digo, si ustedes tienen a alguien que vive en modo Homero Simpson y quiere estar ahí, no lo vamos a poder sacar hasta que esa persona diga, esta vida no me cierra. Pero mientras está contento y cómodo y no pide ayuda, por más que la esposa lo sacuda, por más que el esposo le sacuda a la mujer, por más que vos le agarra a tu hijo del cuello, si él no es consciente de que está mal y que quiere un cambio, no lo vas a poder cambiar. Esa es la verdad. ¿Sí? Entonces el cambio empieza por uno, el cambio empieza, este camino empieza cuando uno dice, no estoy bien, necesito un cambio, necesito la ayuda de Dios. Y por otro lado, reconocer lo que dice el versículo 3 ahí al final, Números 33:3, dice, de Ramesés salieron en el mes primero, los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Amados, sin Dios no se sabe. Si no vemos la mano poderosa de Dios en la situación de la cual queremos salir, uno va a poder hacer un esfuerzo tremendo, pero va a necesitar en un momento que venga la mano del Señor. Entonces tenemos la salida que el pueblo hizo, fueron conscientes, pero también tuvo que haber una intervención divina. Y esto es otra cosa que les dejo. Si están luchando con algo en sus casas, en sus familias, van a tener que ver la mano de Dios sacándolos de la situación. Nosotros podemos hacer toda nuestra parte. Nosotros podemos hacer lo mejor de nosotros. Pero sin la intervención de Dios es muy difícil salir de donde estoy atado. Porque cuesta mucho. ¿Amén? Amén. Vamos ahora al versículo 5. Números 33:5. Vamos a la segunda etapa ya. Sucot. Dice, salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Sucot es la segunda etapa. Ramesés era la 1 y después viene Sucot. Sucot quiere decir cabañas, tiendas, tabernáculo. Cuando decimos cabañas, no son las cabañas de ahora, ¿no? Porque uno se imagina una cabaña de madera, todo, no, eran las cabañas de antes que eran con enramadas que se hacían, ¿sí? Se buscaban ramas, se unían para hacer como una carpita de hojas, ¿sí? Que era, uno levantaba eso y seguía, era algo móvil, no son las cabañas hermosas que hay acá de madera maravillosa de 2, 3 pisos, no es eso, ¿sí? Era algo mucho más movible, eran carpas, tiendas, un tabernáculo, o sea, eran tiendas básicamente. El que no tenía para la tienda y agarraba las hojas y hacía su carpita con algo mucho más precario, pero siempre va a ser algo que me da cobertura donde dormir a la noche, pero algo que puedo levantar y sigo camino, ¿sí? Y esa es la segunda etapa. Y acá podemos empezar a ver ya los contrastes. Primero, ¿qué hacía el pueblo en Egipto? ¿Cuál era el trabajo del pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto? ¿Algunos saben? El ladrillo.
Muy bien. Hacer ladrillos. El pueblo de Israel eran históricamente eran aquellos que estuvieron como esclavos construyendo, fueron obreros para la construcción de las pirámides. ¿Sí? Y a ellos les correspondía hacer los ladrillos. ¿Cómo son los ladrillos? Todos igualitos, ¿sí? Para formar las pirámides bajo el faraón. Ahora viene algo totalmente distinto. Pasamos de la seguridad de los ladrillos de una casita que no se cae por el viento, vamos a empezar este camino a algo totalmente nuevo. Empezar a vivir de una forma mucho más vulnerable, mucho más llena de incertidumbres, de dudas, porque ellos salían escapándose, salían con Moisés y dejaron sus casitas de ladrillo para empezar a vivir en carpas, nómades. Empieza una nueva etapa donde se deja atrás la seguridad y empezamos la incertidumbre. Y eso es la primera característica de la vida de fe. Dejamos atrás todo nuestro pasado y empezamos a caminar llenos de incertidumbres, sumamente vulnerables como es la vida de fe. Empiezo a caminar y ¿a dónde estás yendo? Estamos hablando de lo espiritual, ¿no? Y empiezo a caminar una nueva vida con Dios. Y tengo que ir tomado de la mano del Señor, que me va guiando y me va llevando. Pero dejando atrás todo lo que me daba seguridad. Porque quieran o no, ellos ya sabían dónde vivían, tenían su casa, tenían su trabajo, tenían los latigazos. Pero dice que después el pueblo tenía la cebolla, los puerros, y extrañaba eso. Re loco, ¿no? Re loco. Pero el pueblo extrañaba. ¿Por qué? Porque justamente todo eso me da seguridad. No importa que me latiguen, que me tengan 20 horas, pero me da seguridad porque yo sé lo que tengo. ¿Sí? Le conozco al faraón, le conozco a los siervos del faraón, sé dónde está mi casita y sé lo que voy a comer. Esto era algo totalmente nuevo y es la vida de fe. El que empieza a caminar una vida de fe se va a encontrar sumamente vulnerable, como es vivir en una tienda. No sé qué voy a comer. Nosotros conocemos toda la historia, cómo el Señor mandó el maná, mandó las carnes, ¿sí? Mandó todo en el desierto y cómo fue alimentando al pueblo. Pero ellos no sabían. Ellos no sabían si se iban a encontrar con algo para cazar, qué le iban a dar a sus hijos de comer. Y esa es la vida de fe. Doy un paso de salir y de que el Señor me vaya guiando y me siento vulnerable porque a veces no sé qué me va a pasar el mes que viene. ¿Sí? Entonces me va indicando el contraste entre lo que era la vida de seguridad en Egipto y lo que es ahora este nuevo paso. Empezar a caminar por fe con la guía del Señor. Ahí el pueblo empieza a caminar con la nube del Señor y empieza a caminar a la orden de la voz de Dios. Si ustedes recuerdan qué es lo que nos decía el texto, que cuando la nube se levantaba y seguía, ellos avanzaban. Si la nube no se movía, el pueblo no avanzaba. Entonces empezaron a vivir en total dependencia de Dios, ni siquiera de Moisés. Ni siquiera de Moisés. Ni siquiera tenían a alguien a quien echarle la culpa por ahí. Porque si la nube no se levantaba, el pueblo no se movía. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces es algo para tener en cuenta, ¿no? Que a veces no tenés ni con quién enojarte. Aunque el pueblo se enojaba por ahí con Moisés, pero si la nube no avanzaba, ellos tampoco avanzaban. Porque tenían que esperar la dirección del Señor. Y hay que dar ese paso, ¿no? Cuando Dios comienza a enseñarnos la fe, cómo caminar, cómo andar, siguiendo sus consejos, y ahí a veces no sé qué voy a hacer y tengo que esperar nuevamente y esperar a que la nube se mueva para poder avanzar. Muy bien, antes de pasar al tercer punto quiero hacer un resumencito. Salimos de Ramesés
por la mano poderosa de Dios y empezamos el peregrinaje, empezamos el proceso de la vida de fe y empezamos a aprender a vivir por fe. ¿Sí? Y esta es la etapa de Sukkot. Y ahí dice que en 33:6, dice, salieron de Sukkot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Sukkot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Es muy interesante esto que dice porque el texto va a decir de que llegan a un punto en el límite del desierto. No es ni antes ni es en el desierto, es como un punto medio. Así que el pueblo llega a Etam. ¿Cómo? Está en el límite. Es como que llegas a un punto y no te quedaste acá ni pasaste. Llegaste al confín. Te deja ahí en el medio, en el límite, en la frontera del desierto. Y hasta ahí te lleva el Señor y ahí te deja, en Etam. Pero esto es muy interesante, ¿no? Es muy interesante donde dice el texto que va a dejar ahí. Me gustaría que miremos otro versículo en Éxodo, porque es muy bueno ver esto de cómo es la bondad del Señor. Es la bondad del Señor que le lleva hasta el límite y no lo mete directamente en el desierto. Porque si lo llegaba a meter al pueblo directamente, lo iba a meter en guerra. Y el pueblo todavía no estaba preparado para un enfrentamiento. Entonces, aún en esto, cuando el Señor te lleva a un lugar y vos decís, estoy acá, al final salí, pero no salí del todo, pero tampoco puedo seguir avanzando y me dejan un límite. Si yo soy muy ansioso o ansiosa, ¿qué es lo que voy a pensar? ¿Y ahora qué hago? ¿Pero por qué Dios me deja acá? ¿Por qué me deja esperando en este punto? Pero no entendemos de que lo que estaba haciendo el Señor era cuidarnos porque todavía no estábamos listos para enfrentarnos con el enemigo si seguíamos adelante. Entonces, en todo esto podemos ver que el Señor siempre está haciendo cosas para cuidarnos y para protegernos, pero a la vez nos empuja un poquito para que avancemos, pero no nos empuja directamente hacia el enemigo, nos cubre, porque eso es lo que hizo el Señor con el pueblo. Y es muy, muy lindo que podamos ver todas estas actitudes que a veces podemos decir, parece que Dios se olvidó de mí, me dejó acá en el límite, me dejó en la frontera, no estoy ni en México ni en Estados Unidos, no, me quedé ahí, vengo caminando de un lugar, llegué a la frontera, llegué al borde de la línea y no entro. ¿Sí? Para que nos hagamos una idea, ¿no es cierto? Y estoy ahí en la línea y digo, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué el Señor me trajo hasta acá y no puedo seguir? Y hay que pensar que el pueblo de Israel también estuvo así, con toda su gente, con todos sus hijos, dejando la seguridad, dejando su casa y arrastrando a toda la familia para llegar a un punto límite donde sigo en Egipto, sigo en territorio egipcio, pero no puedo seguir avanzando para el otro lado. Pero era la misericordia del Señor sobre el pueblo. En Éxodo, capítulo 13, versículos 17 al 22, vamos a leer. Porque nos muestra el otro lado, la vista desde Éxodo de qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Vamos a leer este mismo momento que está viviendo el pueblo, pero desde otro momento que lo escribe Moisés, ¿sí? Y esto es interesante porque Moisés va a escribir, tanto en Números como después en Deuteronomio, va a escribir la historia del pueblo, pero no es lo mismo escribir lo que yo veo hoy si escribo algo dentro de 5 años y vuelvo a relatar la historia, porque ya lo voy a ver desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Un poco así es lo que pasa cuando uno ve que se repiten las historias acá en la Torá. En Éxodo capítulo 13 dice así, versículo 17: y luego que Faraón dejó ir al pueblo,
Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot, y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. No sé si logran captar ahora desde este punto de vista lo que nos está diciendo el texto. Cuando uno es nuevo y está empezando a caminar con el Señor no quiere hacerte enfrentar en batallas duras, porque sabe que no vas a aguantar. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Vas a querer volver a Egipto. ¿Sí? Porque eso es lo que dice, no los voy a mandar por este lado a los filisteos. Ustedes saben quién eran los filisteos son los palestinos. Nada más que por una cuestión de letras se lee filisteos, y después cuando se lo traduce al español serían los philistines, que son los palestinos. Es la misma palabra nada más, ¿sí? Porque la F es F y es P a la vez en hebreo, ¿sí? Entonces no nos quería enfrentar a los palestinos, ¿sí? Para que si no los filisteos quedan como algo de un pueblo bíblico nada más, pero no, son dos pueblos reales y que coexisten todavía. No los quería enfrentar a los palestinos todavía. Decía, no, porque si los llevo por este camino, no van a aguantar. ¿Y cuál va a ser el resultado? Se van a volver a Egipto. El pueblo va a empezar a desertar y dice, no, voy a volver nomás a donde estaba, total ahí. Está bien, recibía latigazo, pero a la noche tenía la casita, no me llovía, tenía la cebolla y el puerro, y ya está. Entonces, Dios sabe las batallas que estamos listos para pelear y cuáles batallas mejor hay que dejarlas pasar. ¿Sí? Entonces, no todas las batallas hay que pelearlas, amigos. No todas las batallas. Hay batallas que es mejor no pelear. Hay batallas que es mejor decir, me guardo la fuerza, le doy la razón a mi esposa, que siempre tiene razón. Esta vuelta le doy la razón a mi esposa y vamos a dejar la pelea para otra. ¿Sí? Entonces, es así con el Señor. Muchas veces no entendemos por qué Dios hace algo o por qué todavía no nos da aquello que estamos pidiendo, no nos mete a donde queremos llegar, pero es porque todavía no estamos preparados. Todavía no tenemos la fuerza suficiente, no tenemos todavía la mente para soportar las batallas. Entonces tenemos que ver ahí el cuidado del Señor en nuestras vidas. No quejarnos, no decir, ay, ¿por qué Dios me sigue teniendo acá? No, porque es el Señor cuidándonos, porque no estamos listos todavía para avanzar. Pero esto es lindo, lo que las dos palabras que usa acá al final, porque el Señor, ¿qué es lo que hace en esta etapa? En esta etapa de Etam. Dice que nos guía y nos alumbra. ¿Sí? Entonces, primero nos saca de Egipto. Nos saca de la esclavitud. Empezamos a caminar, dejamos lo seguro. Empezamos a caminar una vida de fe. Después empezamos a caminar y a tener luchas. Porque no era que el pueblo no tenía lucha, dice que el pueblo estaba armado. Dice que el pueblo, cuando dice el número, dice que salieron y el Señor los veía por ejércitos. Dice que tenían armas, pero todavía no estaban listos para pelear. Pero esta etapa de Etam es la etapa donde el Señor nos guía y nos va iluminando. Es una etapa donde el Señor nos va, podríamos decir, entrenando. Es la etapa donde Dios nos va mentoreando.
acá el Señor nos guía y nos empieza a dar luz. Esto también es bueno que pensemos en esto cuando aquellos que tenemos discípulos o cuando tenemos gente nueva que le estamos hablando del Señor, que empieza a dar pasos de fe, en no ponerles mucha carga, porque cuando uno recién empieza a caminar todavía no está listo para ciertas batallas y no está listo para llevar una carga muy pesada. Entonces es bueno tener este pensamiento de decir, la pucha, si cuando el Señor me sacó, me tuvo paciencia, porque estoy caminando un camino nuevo, este es tiempo en que el Señor dice que nos guía y nos alumbra. ¿Sí? Es un tiempo donde el Señor nos entrena. Es un tiempo donde Dios nos da tiempo. Porque tenemos que ir entendiendo cuál es este proceso. ¿Sí? Entonces también es bueno que nosotros seamos así con nosotros. Entender cuando alguien está dando pasos, está caminando una vida de fe, pero todavía no está listo para grandes batallas, no está listo para que uno le ponga mucho peso. Hay que acompañarlos como el Señor hizo con el pueblo. ¿Se entiende? ¿Sí? Guiarlos y alumbrarlos. Eso es lo que nos dice Éxodo 13, versículo 21. Así es como el Señor nos va entrenando, nos guía y nos va dando luz. Y también otra cosa interesante es que de Ramesés a Sucot habían 20 kilómetros. Y de Sucot a Etán otros 20 kilómetros. Y nosotros desde esta perspectiva podríamos decir, qué poquito que hicieron. Qué poquito que hicieron. Pero también el Señor sabía hasta dónde podían llegar ellos. Piensen que iban en familia, que iban con niños, que iban con ancianos. Entonces no podían andar muy rápido. Tenían que ir al paso de los niños y al paso de los ancianos. Entonces el Señor también no solo que nos da tiempo, sino que a veces va a nuestro ritmo. Y nosotros a veces por ansiosos queremos apurar a alguien que empieza a dar pasos, pero queremos que vaya más rápido. ¿Se entiende? Entonces, de Ramesés a Sucot y de Sucot a Etán teníamos solamente 20 kilómetros. Eso es lo que el pueblo avanzaba. El pueblo avanzaba lo poquito que podía. Por eso siempre decimos nosotros, hacemos lo que podemos. Y usted también tiene que tener esa misma misericordia, ese mismo corazón compasivo con el otro. Da un paso, cambió algo, bueno, celebrar ese paso, celebrar ese cambio, celebrar que fuimos 1 o 2 pasos para adelante. ¿Se entiende esto? No apurarle al otro, no empujarlo, porque a veces lo que hacemos es le empujamos. Y cada uno, amado, tiene su ritmo, cada uno tiene su propio timing, ¿sí? Yo voy a mi ritmo, el otro va a su ritmo, y esto nos tenemos que respetar también, porque no todos somos iguales, no todos entendemos de la misma manera, no todos entendemos al mismo tiempo. Entonces con los hijos, cuando a veces tenemos 2, 3 hijos, no hay que compararlos, hay que darles el tiempo, cada uno va a su ritmo, uno no es igual al otro, hay que darles ese espacio para que cada uno pueda avanzar de acuerdo a cómo uno es y que el Señor vaya acompañando ese cambio, que vaya acompañando ese proceso. La palabra Etam es una pronunciación egipcia, pero si yo les digo otra palabra, ustedes les va a asociar un poco mejor. Etam era en egipcio lo que es Edom en otros lugares de la Biblia, que no sé si es hebreo o si es cananeo, de dónde viene la palabra, pero Etam es igual a Edom. Cuando ustedes vean Edom, también era Etam. Y Edom, yo no sé si ustedes saben, Edom, ¿de dónde sale Edom? De Esaú.
¿sí? Y Esaú era el hermano de... Muy bien, de Jacob. Muy bien, Talía. Entonces, Etam, que es Edom, es el pueblo que descendió de Esaú. Y esto nos está hablando de las relaciones familiares. Porque ustedes saben que Esaú y Jacob estuvieron peleados muchos años. Muchos años estuvieron peleados por la herencia. Ellos eran mellizos, nacieron de la misma mamá y del mismo papá, estuvieron juntos dentro del vientre de la madre, crecieron y llegó el momento de que Isaac se iba a morir y ahí empiezan las peleas por la herencia, ¿sí? Y a partir de ahí se pelearon y no se hablaron más por años. Entonces, Etam no solamente es la etapa donde el Señor nos entrena, donde el Señor nos prepara. En esa preparación y en ese entrenamiento también va incluida la sanidad de nuestra historia familiar. Entonces acá, en esta etapa de Etam, es donde vamos a ver las relaciones familiares, las relaciones más cercanas de la familia, ¿sí? Lo que pasó ahí en esa familia más próxima, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Bien? Sí. ¿Sí? ¿Faltan 39? No, hoy vamos a ver hasta el 4 nomás. Ah, ok. No, porque si no va a ser... Esta es la introducción, ¿no? O si no va a ser mucho, ¿sí? Entonces tenemos la salida del sistema, lo que tengo que dejar atrás. Conozco al Señor, el Señor abre mis ojos, me doy cuenta de dónde estaba y ahí puedo salir y puedo decir si necesito salir de esto. Primer paso, declarar de que necesito salir. De ahí dejo lo seguro, dejo los ladrillos, todo igualito, todo uniformado y paso a Sucot. Empiezo el camino de la fe propiamente dicha, donde muchas cosas no voy a poder manejarlas porque empiezo a entrar en mucha incertidumbre y hoy en día aún los que no quieren caminar una vida de fe tienen que enfrentarse a la incertidumbre por todo lo que estamos viviendo como humanidad, ¿no es cierto? Pero es la vida de fe cuando todavía no pongo mi vida en las manos del Señor. Ya no tengo yo el control de mi vida, sino que puedo ponerme en las manos de Dios, aunque me cueste, aunque me sienta vulnerable, aunque me sienta así, como una persona que no tiene una protección, y ese es el principio del camino de fe, y empezamos a avanzar. Llego a la otra etapa que es Etam, donde el Señor no me mete todavía en la lucha feroz, estoy con pequeñas guerras. El Señor me entrena, me prepara, me da luz. ¿Para qué? Para que yo pueda enfrentar las guerritas pequeñas. ¿Y cuáles son esas guerritas pequeñas? Y mucho va a tener que ver con esto. Con mi Esaú. Aquel con el que yo tengo problema en la casa. Con quien tengo que volver a reconectar. ¿Cómo estoy con mis padres? ¿Cómo estoy con mis hermanos? ¿Con mis hijos? ¿Con mi suegra? Ahora está la suegra... Esa es batalla grande. Esa es una batalla grande. Está la suegra del pastor y la suegra de mi hija. ¡Ay, sale una batalla! El Señor cree que yo soy Rambo. Esas son las primeras guerras pequeñas que Dios me pone. Santo. Empezar a luchar con lo que uno tiene adentro. Las cosas que Dios tiene que sanar en uno para seguir avanzando. ¿Sí? Pastora, ¿yo puedo decir algo? Totalmente. Disculpe. Diga. Hoy en día también se siente ese miedo de cambiar de un lugar a otro. Los que venimos muchos a este país pasamos cosas parecidas a lo que pasaron antiguamente. Así es. Entre Colombia y Panamá hay una selva conocida como el Darién. Se camina alrededor de 5 a 7 días
actualmente. Muchos compatriotas nuestros, venezolanos, colombianos, etcétera, cruzan con temor y miedo, sometidos a una jungla, que muchos se quedan en el camino. Así es. Y eso que sintieron antiguamente hoy en día nos pasa también a nosotros. Cuando cambiamos de un trabajo a otro, también nos vamos con ciertos temores. Así es. Así Eso es. quería decir. Muchas Siempre gracias. Tener a Dios en nuestro corazón que nos ayude. Amén. Muchas gracias, Alex. Exactamente, es que por eso justamente es lo que decíamos al principio. Todo esto es para nuestra enseñanza. Todo esto es para nuestro peregrinaje en la tierra. ¿Sí? Amén. Amén. Es muy bueno el testimonio acá del hermano, porque eso es lo que pasamos mucho. Tal vez algunos en el camino que hicieron para venir acá, otros tal vez cuando ya están instalados acá o en cualquier lugar y tenés que dejar algo donde te sentís seguro y no sabés, ¿me conviene, no me conviene? ¿Qué hago? ¿Avanzo, no avanzo? ¿Sí? Por eso es muy importante entender de que no estamos solos en esto. Amén. Hubo un pueblo que pasó situaciones muy tremendas como fue el pueblo de Israel y que, amados, ellos no sabían cómo terminaban. Nosotros ahora leemos, sabemos que el Señor estuvo con ellos, sabemos todo, pero en ese momento ellos no sabían. Realmente dieron un paso de fe tremendo. Pero también, ¿por qué dieron ese paso? Porque llegaron a un límite con la opresión. Hay veces que uno podría decir, bueno, no dejes que el enemigo te apriete tanto. Uno quisiera que a veces el que está al lado se dé cuenta antes, pero porque Dios no quiere de que pasemos tantos problemas, tantas luchas para pedir ayuda. ¿Sí? Pero bueno, el ser humano es ser humano, ¿no? Entonces, Etam no solo es tiempo de preparación, de guía, de iluminación, sino también de las relaciones familiares y de buscar la guía y la luz de Dios también para nuestras relaciones familiares, para poder sanar esas cosas esas relaciones que todavía no están sanas. Y en Lucas, ustedes van a recordar que el Señor dice, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Eso está en Mateo, pero después en Lucas dice, acá, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús acá? Que para seguirle a Él, hay veces que obedecer a Él va a ser ir en contra de algo que la familia te está imponiendo. ¿Puede repetir ¿El versículo? Sí, por favor. Lucas 14:26. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es duro, ¿no? Es duro. Pero lo que él está diciendo es, primero tengo que estar yo. Primero es el Señor. Y si no decidimos seguirle a Él, siempre va a haber una excusa. Siempre va a haber una excusa. No porque mi mamá, no porque mi hijo, no porque mi mujer. Y a eso es lo que se está refiriendo a Jesús. Prioridades. Prioridades. Y siempre volvemos al panorama general. Dios piensa en familias. No es que el Señor quiera destruir tu familia. Todo lo contrario. Pero si la persona que decide caminar este camino de fe no tiene prioridades, toda la familia se va a perder. Porque en realidad lo primero tiene que ser el Señor. Y todo lo otro después se va acomodando. Amén. Amén. Pasamos a la cuarta etapa, que es Números 33:7. Números 33:7. Dice, salieron de Etam, y escuchen esto, y volvieron sobre Pi Hahirot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante del idol. Parece como que no entiendo nada, ¿no?
Pero fíjense en esta palabra. Salieron de Etam, dice. Salieron de Etam. ¿Y qué es lo que dice el texto? Dice, no dice avanzaron hasta Pi Hahirot. Dice, y volvieron. Y volvieron a Pi Hahirot. Hay que entender algo. Todavía estas primeras etapas son en la frontera entre Egipto y el monte Sinaí. ¿Sí? Acá no tenemos un mapa bíblico de esta época para poder mirar bien. Pero lo que está diciendo es como una contradicción. El pueblo avanza y llega a Etam y dice que tuvieron que volver. Y esta es la etapa de las contradicciones. Y le voy a anotar el nombrecito, esto que en su Biblia está ahí, si lo quieren copiar, pero es número 33:7 y es Pi Hahirot, se los voy a poner acá, es la cuarta etapa. ¿Qué quiere decir? Mira, no sé muy bien, porque es algo así como, creo que sería algo así como, a ver, porque es como la boca de no me acuerdo qué cosa era, es una zona en Egipto, ¿sí? Entonces no sé bien el nombre, qué es lo que significa, pero sí era como una zona de, ¿cómo se llama esto? No? Como un wadi, una zona así, es lo que viene a decir, como un lugar entre las montañas. Pero acá lo importante es esto, que el pueblo tuvo que volver, ¿sí? Y que todos estos lugares, estas primeras etapas, van a estar ahí en el límite. Es como que Dios sigue llevando al pueblo por la frontera, no le hace cruzar todavía, ¿sí? Y esto es lo llamativo, es como que el pueblo, acá había como una estrategia militar, porque lógicamente el pueblo de Egipto pensaba que el pueblo de Israel iba a ir hacia una zona y Dios le lleva totalmente por la otra. Y cuando llega a Etam, en vez de seguir y avanzar, el Señor los hace volver. Porque recordemos que acá, si bien era Moisés el que guiaba al pueblo, pero Moisés seguía la nube. Entonces era el Señor el que les hace volver, ¿sí? Y estos son los momentos de confusión. Esos momentos donde parece que avanzamos y después volvemos otra vez para atrás, ¿sí? Y dice, pero ¿cómo, Señor, me trajiste hasta acá? Y ahora parece que retrocedí y estoy volviendo y no avanzo. ¿Sí? Pero recuerden esto, siempre es el Señor el que va adelante. Entonces, aunque por ahí no puedo entender por qué es como que llego al límite y otra vez llego al límite y no puedo superar el límite, vuelvo para atrás. Y todo esto es parte de los primeros años de la vida cristiana. No estamos hablando todavía del cristiano maduro, estamos hablando de todas esas personas, y ojo, tal vez puede ser que estemos hace 10 años en estas etapas, ¿no? Porque si no avanzamos, si no maduramos en algunas cosas, acuérdense, si no llegamos a ese punto que es la sazón, donde el Señor ve que estamos listos, no pasamos al otro lado. Porque si no pasamos el examen que el Señor nos toma, nos deja, pero nos deja por nuestro bien. No nos deja por malo. Nos deja porque es evidente que todavía no hemos procesado lo suficiente como para poder avanzar. Porque cada vez que me voy acercando a la tierra prometida, los enemigos van a ser más fuertes. Recuerden que después el pueblo se tiene que enfrentar con gigantes. Y después el Señor ha llegado a un momento que es lo que dice, que le va entregando la tierra de a poco. ¿Por qué? Para que no le coman los lobos, los chacales, las fieras del desierto. Entonces, el Señor siempre hace las cosas por algo. Nosotros no vemos la película completa, no sabemos, pero como el Señor ya ve, Él hace cosas y hace movimientos y hace jugadas que a veces no entendemos. Pero es Él el que va guiando, es Él el que va con la nube. Y esa tiene que ser nuestra tranquilidad. Si yo salí de Egipto, si yo empecé la vida de fe y estoy haciendo, por lo menos dentro de la luz que tengo, voy haciendo las cosas que sé que están bien delante de Dios, tengo que tener paz. Tengo que tener paz de que es Él el que me va llevando.
Es Él el que va guiando mi campamento. Es Él el que va guiando mi peregrinaje. Y si a veces no me deja entrar a un lugar, Él sabe por qué. Amén. Amén. En Éxodo, capítulo 14, versículos 1 al 2, dice: habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta. Acá es mucho más claro. El Señor diciéndole a Moisés: den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Esto era totalmente absurdo, por decirlo. Migdol es torre. Migdal es torre, o sea que Migdol es una torre o un lugar, una fortaleza. Dice que estaban entre esa fortaleza y el mar. Estaban atrapadísimos. ¿Sí? Y dice que les hace acampar hacia Baal-Zephón. Y les voy a decir quién era Baal-Zephón para que ustedes vean. Pastora, perdón, Sí. el Éxodo 2, dijo. Éxodo 14, Ah, 14 del 1 al 2, 1 y 2. Les voy a leer. Baal-Zephón era el dios de esa región de Etam, que en el idioma de los edomitas y en el idioma egipcio se llamaba Baal-Zephón con Z, ya que de Zephón pasa a Segón, ya que por aquí en Gaza especialmente ahí se le llama Dagón, y después pasa a llamarse Baal-Zebú, y de ahí pasa a llamarse Beelzebú. Entonces era como que Dios metió al pueblo entre una fortaleza, una torre, el mar y Beelzebú. Era para que el pueblo diga: Señor, ¿dónde nos estás metiendo? Sí. Estaba entre el mar. ¿Qué hacemos? ¿Abrirá de nuevo el mar el Señor? Tengo una fortaleza a un lado y lo tengo a Beelzebú. ¿Quién era Beelzebú? Satanás. ¿Sí? El príncipe de las moscas, quiere decir. ¿Sí? Imagínense eso. Y ahí deja el Señor el campamento hasta la otra etapa. Y ahí empezamos. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Será que me equivoqué? ¿Por qué tengo que pelear con este tan grande? Y si le esquivo a este me ahogo en el mar. Y parece que no vemos la salida. Y no entendemos qué es lo que está haciendo el Señor. Pero es Dios el que me pone ahí. Y si me pone es porque me está preparando y porque sabe que voy a poder pasar. Pero por eso esta etapa es muy interesante, porque es esa etapa donde estamos súper confundidos, pensamos que nos equivocamos. ¿Será que fue Dios el que me habló? ¿Será que Dios me trajo? ¿O yo solito me mandé y le seguí a este loco de Moisés y llegué hasta acá? Entonces empiezan todas esas preguntas, porque es cuando ya vamos creciendo en la fe. Y cuando ya estamos más crecidos en la fe empezamos a tener estas luchas. Y la verdad que la verdadera lucha es con uno mismo. Porque uno empieza: ¿hice bien? ¿Hice bien en hacer esto? ¿Y si me hubiera quedado? ¿O si hubiera agarrado ese trabajo? ¿Y si me hubiera asociado con este otro? ¿Y si le dije que no a esa chica que me gustaba y ahora me casé con esta? ¿Sí? Todas esas cuestiones que cualquier ser humano se puede hacer. ¿Sí? ¿Era de Dios o no era de Dios? ¿Por qué el Señor me hace esto? Es esa etapa de confusión y de no saber para dónde ir. Pero es el Señor el que le dijo a Moisés: decile al pueblo que dé la vuelta. Y esa tiene que ser siempre nuestra confianza. Si estamos viviendo una vida de fe, si le entregamos nuestra vida al Señor, si estamos en las manos de Dios, confiar de que Él sabe por qué nos va llevando por este camino. Amén. Amén. Y si quieren saber qué pasa, la próxima clase continuamos a ver. Continuamos a ver cómo sigue esta peregrinación del pueblo que sabemos de que llega hasta la tierra prometida.
Amén. Amén. Oramos. Amén. Señor, te damos gracias porque, Señor, en un día tuviste misericordia de nosotros, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque hubo un día en que tú pusiste tus ojos Amén. sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor. Aleluya. Gracias por tu misericordia y por tu compasión, Señor. Amén, Jesús. Gracias porque tú siempre nos llevas de la mano. Aunque a veces sintamos que estamos un poco confundidos, perdidos, que no sabemos si tomamos la dirección correcta, Señor, pero siempre eres tú el que vas adelante, Señor. Amén. Que no perdamos la fe, Señor. Que no perdamos, Señor, el entendimiento, la conciencia de que eres tú el que vas delante nuestro. Gracias, Señor. De que eres tú el que haces mover la nube o la haces quedar, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque eres tú el que nos lleva. Y siempre es tu amor y tu misericordia, Señor, la que nos va conduciendo, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque siempre estás al lado nuestro. Gracias porque estás para animarnos, para alentarnos, Señor, para obrar, Señor, aún en los momentos más oscuros de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aunque no entendamos, confiamos en ti, Señor. Amén. Ponemos todo en tus manos, Señor, y te damos gracias por tu palabra una vez más, Señor, porque tu palabra nos guía. Tu palabra, Señor, es esa guía que tú nos dejaste para que podamos entrenarnos, para que podamos tener luz y para que podamos estar preparados para lo que tú nos quieres dar, Señor. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya.